Charlas Cazul con Mónica Maristain. Presenta Fabián Bradou. Nació en París, Francia, en 1954. Es ensayista, narradora y traductora. Obtuvo el doctorado en Letras Romances en la Sorbona de París. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. De 1982 a 1998 fue colaboradora de la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Ha realizado traducciones al francés de poetas hispanoamericanos y de lengua francesa al español. Como narradora, ha escrito algunas novelas, entre ellas El amante japonés y El esmalte del mundo. En la charla Cazul de hoy, Fabián Bradou conversa acerca de su libro Fabulosas imposturas. Fabián Bradou, bueno, es un gusto encontrarme de nuevo contigo, con este libro que es maravilloso hacerlo, lo estaba leyendo y es absolutamente divertido y absolutamente entretenido. Tú dices en el prólogo que a lo mejor no te ajustas tan académicamente a todo lo que conlleva, pero sí que quieres entretener un poco al lector, digamos, y despertar el debate. Hablas de la impostura y te cansas un poco de esto que ha salido últimamente con la ego escritura, digamos, ¿no? Así que bueno, cuéntanos un poquito qué es este libro, Fabulosas Imposturas, editado por Bonilla. Mira, ya me voy a arrepentir de haber escrito, que me harté de las autoficciones y de todos los escritos del yo, ¿no? Pero es verdad también, y reconozco, sin embargo, que hay libros necesarios, ¿no? Bajo esta forma, y otros que significan, sí, a mi gusto, un poco de regodeo en ese yo que siempre se pone por delante. Ujú. Y creo que al mismo tiempo vivimos una época de mucho ego, ¿no? Egocentrismo. El ego quiere siempre ponerse por delante de todo, incluso de la literatura. Ujú. Y eso a mí me da la impresión casi física de asfixia, ¿no? O sea, Ujú. gente limitada a un único yo que habla, que se mira el ombligo. Entonces cuando uno se mira el ombligo no respira, no se ventila, ¿no? Y no se amplía, ¿no? Sí. Y para mí, ese es ya criterio muy personal, la literatura que me seduce y me divierte, sin ser un divertimento. La literatura no es hacer payasadas, ¿no? Pero que te hace pensar. Para mí, tiene que basarse en la imaginación, y antes que reducir las personas a un solo yo, multiplicarlas cuantas veces quieran ellas, porque creo también que no somos una única cosa, una única persona, Ujú. sino que nos habitan muchos yos, Ujú. que no siempre nos atrevemos a expresar, incluso a mirar o a imaginar. Y por eso me fui hacia esos autores que rebosaban de imaginación y no se limitaban a su pequeño yo, y concebía la literatura como un juego, como un goce, ¿no? Sí. Como Que la posibilidad de convertirse en otra persona, en otra criatura, ¿no? sí, sí, yo no sé, habría que hacer una encuesta pública, pero cuántas veces yo me he despertado diciendo: ay, ¿y si no fuera esto que soy, qué Claro. sería? ¿Cómo me gustaría ser otra cosa, no? Sí. Y, y yo no creo ser la única en acariciar esos sueños, y estos escritores los llevan a cabo en la literatura, ¿no? Ahora tú hablas, a mí me pasa, por ejemplo, cuando me preguntan cómo estás, yo digo, cómo está el mundo, estoy relativamente bien, digamos. Tengo vida, tengo comida, tengo un lugar donde dormir,
comparado con los de Gaza, por ejemplo, es casi un divertimento mi vida, digamos, ¿no? Pero eso yo lo digo de verdad, digamos, ¿no? Hay como una imposibilidad de pensarse en el mundo finalmente, ¿no? Sí, pero hay la posibilidad de imaginarse, como Claro, tú dices, y si yo viviera en Gaza, ¿qué sería de claro, mi vida, no? ¿Cómo claro. sería yo si yo hubiera nacido pobre, rica? Eh, No, Palestina o negra, ¿no? algo así, ¿no? Claro. Pero sobre todo lo que quiero recalcar con esos autores que escogí, ¿no? Es que hay un poder de la literatura que al multiplicar ese sujeto que habla y disfrazarlo, camuflearlo a veces, tiene un poder real de rebeldía sobre todo. Es decir, se rebelan contra esa dimensión tan mm, unívoca, reducida, ¿no? Y finalmente bastante pobre, literariamente hablando, ¿no? Entonces lo que alabo en ellos es abrir puertas, abrir ventanas, hacer entrar ese oxígeno de la imaginación y jugar con todo eso, ¿no? Hablas precisamente, bueno, yo por supuesto me fui a leer el primero que leí, obviamente es el de Carrer, porque los periodistas somos todos muy fanáticos de Carrer. Y cuando tú hablas de la impostura en el adversario, digamos, ¿no? Me llamó muchísimo la atención que dijeras que hay en la literatura francesa dos libros antes de A Sangre Fría de Truman Capote. Me llamó la atención también que hablaras de una periodista del New Yorker que criticaba un poco a Carrer y a Capote, al mismo tiempo la respuesta que le da a Carrer. Y, en esta cosa que nos pone Carrer al lector, que no juzgamos a Román, digamos, ¿no? Nos mantenemos, yo al menos me mantuve desde que empecé a leer El adversario hasta que lo terminé, sin posibilidad de juzgar, digamos, ¿no? Pero no diciendo que es bueno, sino como asombrado todo el tiempo, ¿no? Me encantó ese ensayo, me fascinó. No, sí, la novela de Carrera es realmente una maestría Sí. de relato, ¿no? Yo le reconozco eso, pero al mismo tiempo plantea una serie de problemas literarios y éticos, ¿no? Cosa que le reprochaban mucho en su época, pero un poco A Capote también. a Capote también, sí, el desafío eh, muy positivo, digamos, es tratar de entrar en la cabeza de un impostor. Es decir, ¿qué le pasó a ese señor que durante, creo que 17 años, ¿no? Dijo que era un médico que trabajaba En la en la OMS. Organización Mundial de la Salud en Ginebra, eh, recogió todos los ahorros de su familia, vivía con eso y mantuvo esa ficción ante sus padres, su esposa, sus hijos, sus amigos, durante todos esos años. Y la otra pregunta a la que se enfrenta Carrer es, ¿qué hacía durante todo ese tiempo vacío? ¿No? Es decir, alguien que no trabaja, pero sin embargo sale en la mañana como si fuera al trabajo, regresa en la noche, viaja a veces. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace con sus días, no? Y allí hay como un extraño duelo entre la imaginación de Román, el culpable, digamos, ¿no? Del criminal, y la imaginación del escritor, ¿no? Es decir, por eso le digo que es el adversario Sí, del criminal, porque tiene que meterse como
dices, no quiere juzgar, ¿no? No se trata de ponerse en esa posición del juez, sino de entender y de sentir. ¿Qué podía sentir ese señor? Yo creo que eso es el mayor enigma de las imposturas, es decir, nos preguntamos, ¿se la creen realmente o no? ¿O están todo el tiempo alimentando el juego, buscando así el combustible para hacerlo funcionar, ¿no? Y esa a mí es una pregunta que me desvela muchísimo, ¿no? Y sí, bueno, veo claro que tanto a Carrera como a Luigi Pirandello, eso es lo que los mueve a tratar de imaginar esos personajes llamados impostores, ¿no? Sí, sobre todo además también porque Carrer aclara que esa relación entre el criminal y él es deshonesta siempre, ¿no? Pero es deshonesta porque se basa sobre una paradoja, Claro, que es, empieza a entender cómo va a escribir su libro a partir del momento en que abandona la objetividad y se pone el yo. O sea, y escribe con este yo que es él, es decir, se plantea como un humano frente a otro humano que no se entienden, ¿no? sí. Que Y sin incluso embargo, ve sí. parecido al hijo de él con el hijo de Román y va estableciendo las acciones. Mientras él mataba a sus hijos, él llevaba a su hija, no me acuerdo a dónde, de ahí del A la colegio, escuela, a la sí. escuela, sí. Sí, entonces es confrontar dos destinos humanos que son notables porque en algún punto se van a encontrar. Y la herramienta y el lugar donde se encuentran es la literatura, ¿no? A través de la imaginación. No hay de otra y no se trata de enjuiciar, no sé, uno no sirve de nada y el que enjuicia no intenta comprender al otro, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que la maestría de Carrère reside en ese punto, como lo ha hecho en otros libros con Lermontov, por ejemplo, o Limonov, qué maravilla, ¿qué es ese libro? Limonov, perdón, ya Sí, me equivoco de escritor. Y no sé, hasta rozar zonas muy peligrosas, o sea, sí. Sí, de vidas ajenas. menciono No sé si te acuerdas de Vidas Ajenas, que es un libro muy y polémico, ¿no? yoga, el último, es Sí, decir, allí se enfrentó a otro problema que es, allí es muy ético también, con qué derecho tenemos de contar la vida de los otros, que han claro. vivido, en su caso era su compañera, su esposa, que le intentó un juicio porque Sí. dice ella no es verdad lo que contó, o sea, y no voy a dejar que haga literatura, Con mi vida. ficción más bien con mi vida. Entonces Claro, le prohibió hablar de ella, ¿no? Es decir, y hay en muchos casos se resuelve a través de tribunales, al menos en Francia, no es el único caso de esa pareja, y uno dice, bueno, ¿a dónde caímos, no? ¿En qué abismo caímos que las parejas, las exparejas, se tienen que eh, dirimir ante los tribunales para contar, para que la literatura pueda contar la vida, ¿no? Porque es el sempiterno problema, es decir, la vida de a dos, a quién pertenece, claro, tanto a uno como al otro, ¿no? eso es Y cierto. en literatura tenemos otro caso maravilloso del que yo ya he hablado en un artículo, que es la novela de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, Claro, a la que, novela a la que contestó indignada la tía Julia y se llama Lo que Varguitas no dijo, claro. ¿no? Pero al leer los dos libros, uno, pues cierto, confronta dos verdades o dos versiones
de Del mismo hecho. Sí, pero gana Vargas Llosa por la literatura, por el talento literario, mientras la tía Julia, que es un personaje formidable, pero desgraciadamente no tiene el talento literario de Vargas Llosa. Bueno, pero me estoy alejando un poco Del libro. de Bueno, las posturas, ¿no? en principio empiezas con Thomas Mann y con Philip Roth y terminas con Fernando Pessoa. En el medio hay unos autores maravillosos. Yo no conocía a Gary, ¿cómo es? Gary, Romain Gary. sí, que escribió como el Emile Ajar, su impostura, y me maravillé con su vida y lo voy a empezar a leer ahora mismo. No, es un gran autor de literatura francesa. Como, mi ambición no era hacer un libro teórico sobre la impostura, es decir, no, otros lo han hecho y yo creo que todo depende, matices, diferencias, así, todo depende del caso, ¿no? Romain Gary es un personaje que ha hecho, alrededor de él se ha hecho un escándalo en Francia, simplemente por el hecho de haber tomado otra identidad. Émile Ajar se llama, en su segunda vida literaria, y ganado 2 veces el premio Goncourt, sí, que es el Gran Premio de Francia, sí, cosa que dejó atónito a todos, ¿no? Al jurado. Y bueno, después de muerto, después de suicidado, se pone su nombre verdadero, digamos, ¿no? Es lo que tú no, planteas. sigue, o sea, sigue, me pones una duda, yo no sé No, si... tú dices acá que después de muerto se pone su nombre verdadero en los libros que ¿Sí? ganaron el concurso. Sí, 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 Bueno, sí, 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 sí. ese no me acuerdo si se sigue publicando con el nombre de Émile Ajar No, pero sí. habría que, o sea, no tenemos tiempo en una entrevista así rápida de desmenuzar su Tu vida de origen lituano, y, ¿no? Además, y las razones por las que lo sí. llevó, ¿no? A hacer. Hay mucho de desafío, de burla de la crítica parisina, que ninguno se sospechó que Émile Ajar podría ser, ¿no? Sí. Pero jugó un juego muy multiplicado porque inventó, o sea, pidió a su sobrino encarnar al Emil. Émile Ajar, escribió la biografía de Sí. este, Vida y de muerte de este- Emil Achar. y además toda Francia también se quedó atónita cuando en en un famoso programa de televisión que es Apostrophe, Sí, que sí, sí. llevaba Bernard Pivot, estuvo el sobrino y contó todo allí, contó todo antes de que saliera el especie de testamento literario de Romain Gary, pero es realmente una figura señera en la literatura francesa, en Estados Unidos también, porque él escribía indistintamente en inglés y en francés, Sí, y después y además, bueno, casado con una gran actriz de sí, Hollywood, que sí. los dos se suicidaron. Estuve leyendo la vida del único hijo de los dos, que escribió un libro a propósito del suicidio de sus padres. Te digo, es un personaje fascinante. Y bueno, muy buen escritor, o sea, no Sí, estamos hablando de claro, pura gente que se divierte, ¿no? claro. Pero cada capítulo, yo no sé si tú lo viste así, tiene como cajones, como esas Sí, cómodas sí, chinas, que un sí, cajón oculta a otro y sí, así. sí, sí, Y sí. eh, a veces hasta en el caso de Pirandello, hay Sí, un físico atómico que copia la ficción de Matías Pascal, ¿no? ujú, Y desaparece así, tomando a un escritor como inspirador para ujú. su desaparición. Es decir,
Son casos como muy raros y creo que nada más suceden con grandes escritores. No hay aquí mediocres. Claro, No, claro. hay que tener mucho talento para hacer eso, ¿no? Habla de Max Out, que es bueno, esta historia a mí me resultó sumamente sorpresiva, digamos, no la conocía, ¿no? Para nada. Y desgraciadamente, Max Aub es un autor que está muy olvidado, tanto en México, donde vivió su exilio, como en España. Es decir, no está en las librerías. Y inventó esa cosa graciosísima de un pintor catalán, amigo de Picasso, que hubiera inventado la palabra cubismo y le hubiera dado definición Al a esa cubismo. escuela, ese género, ¿no?, de pintura, y inventó toda la biografía de este señor y además pintó las obras de ese pintor, ¿no? Se hizo una exposición aquí en México con la complicidad que él tenía de Carlos Fuentes y Jaime García Terrés, que escribieron críticas de la exposición, de los cuadros de la obra. Y lo más divertido para mí es que Max Aub dice, fue más difícil deshacer el entuerto que ¿Qué? armarlo, ¿no? O sea, todo el mundo creía que realmente Joseph Existía. existía y que no era una invención, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita mucho talento para hacer creer eso a la gente, ¿no? Ahora, las imposturas de Thomas Mann y de Philip Roth, tú dices que se dan en novelas que no son Hay tan una conocidas, Joseph digamos, de ellos, Rhodes, ¿eh? que son Hay dos, dos, hay que Joseph Rhodes y sí, Philip Rhodes, ajá. ¿no? Pero yo leí la de Philip Roth, ¿no? Las primeras. Thomas Mann y Joseph Rhodes. Joseph Roth, ok, Sí. Sí, ok. porque después hablo de la de Philip Rhodes, que es La Mancha Humana, Sí, a exacto. propósito de los negros que se hacen pasar por blancos, que es otro tipo de impostura y que dio pie a una corriente en Estados Unidos que se llamaba la novela del passing, Mm. que passing se entiende de ese fingimiento de pasar de unos blancos con características faciales muy poco acentuadas que podrían pasar por blancos y así pasaban por una serie de leyes norteamericanas que decían, había dos categorías, ¿no?, que poner en los pasaportes, que era white o colored, ¿no? Claro. Y no había ni nada en medio, ni mezclas posibles, era uno. Y bastaba una gota de sangre negra para que uno tuviera que poner color y por lo tanto estar sometido a las leyes de segregación, ¿no?, Claro, claro. que había en esa época. Es decir, son los 20, empieza 20 en Harlem, todo Sí. ese movimiento de regeneración. Qué importante es esa distinción del pasaporte ahora que está tan en boga la discusión sobre el género, digamos, también, ¿no? Bueno, hay un caso en mi libro de un transformismo de género que es encarnado en las cartas de la monja portuguesa, Sí, que son muy famosas, muy sí. alabadas, de un estilo sublime, ¿no? De una monja que se hubiera enamorado de un oficial francés, ¿no?, en el siglo XVII, y un autor masculino francés hizo pasar esas cartas que él inventó y escribió por uh, un caso real, ¿no?, de que una monja portuguesa realmente se enamoró y habla de esa pasión que se va extinguiendo, ¿no? Y hasta la fecha hay todavía críticos como Philippe Solers que se rehúsan a creer esa versión que ya fue comprobada que era un autor masculino.
Y eso nos confronta a otro caso, es decir, Claro, la imaginación puede meterse en la piel del otro género, o sea, en ese caso masculino, femenino. claro, sí. Y yo siempre aduzco la maestría de un Julio Cortázar, ¿no? Creando a ese personaje maravilloso que es la maga. Y uno dice, bueno, un hombre pudo inventar esa mujer seductora que todos quisiéramos ser en un momento, Vulnerable, ¿no? También. sí, pero maravilloso, y salió de la cabeza de un hombre, Sí, o la Cartuja de Parma que salió de la cabeza de la Sanseverina de Stendhal, ¿no? claro. Es decir, la imaginación que solemos despreciar, ¿no? Es mucho más poderosa de lo que imaginamos, que de lo que pensamos más bien, ¿no? Y hay que darle su lugar, porque nos permite hacer muchas cosas. Por eso los sistemas, los gobiernos temen mucho la imaginación, o la gente con imaginación, porque es gente peligrosa, ¿no? Ujú. La literatura que crean es peligrosa. Vemos, no sé, en el caso de Goethe, cuando escribió El joven Werther y que suscitó una ola de suicidios por emulación, se tuvo que prohibir el libro en ciertas partes de Alemania porque eh, la gente tomaba a la literatura al pie de la letra, ¿no? Esa es tu base para la impostura. Aquí dices, no es mi ambición elaborar una teoría de la impostura que por lo demás siempre quedará por abajo del brillo de su cumplimiento. Antes bien, me interesa mostrar cómo se elabora y funciona la maquinaria de imposturas variopintas en las obras concretas que he elegido para este libro. Sí. La impostura es la imaginación para ti, la imaginación aplicada Es a la literatura hecha por grandes escritores, no por escritores mediocres. No, 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 no. Claro que yo diría la novela que imaginó Thomas Mann, ¿no? De Félix Krull, y que él pretendió que era una obra divertida en su suma de no es tan divertida de que digamos, ¿no? Y se parece un poco a la picaresca española, ¿no? Pero no, no hay ese humor, a veces humor negro, que encontramos, por ejemplo, en Pirandello. Ujú. Hay una réplica inmejorable de Matías Pascal cuando regresa de su evasión, donde intentó ser otro y no pudo, ¿no? Regresa a su Sicilia natal y uh, allí se encuentra con su hermano que le dijo, ¿pero qué hiciste todo ese tiempo? Y contesta, hice el muerto. O sea, pero digo, ¿qué réplica de humor negro, ¿no? Hay en esas dos líneas, ¿no? Uh, y Pirandello, a mí es un caso que me maravilla Pirandello cuando él cuenta que un día a la semana, creo que era los sábados en la mañana, recibía a sus personajes que no estaban contentos con el destino que le había inculcado. Bueno, en esos casos trataba como de arreglar la cosa, pero ya después le empezaron a llegar los personajes de otros autores, ¿no? Que tampoco estaban contentos con su invención, pero dijo, no, yo allí no me meto. Bueno, las dos últimas, Fabián. Bueno, la primera Sí. es un libro sumamente divertido para los lectores. Me imagino que para ti fue muy divertido escribirlo. Sí, y sobre todo, o sea, en la fase de investigación encontré tantas cosas que encajaban una con otra, Claro. como si la impostura se prolongara, que tuviera ecos y repercusiones que yo no había sospechado, ¿no? Eh, y a la hora de redactar todo eso, sí había, bueno,
como siempre es difícil escribir y uno se muerde los dedos, tres veces al día diciendo, ¿para qué me metí en eso, no? Pero el balance final es sí que me divertí porque me maravilla el talento desplegado allí, ¿no? Y espero, eso es lo que espero, que los lectores se diviertan y se maravillan ante esa osadía, ¿no? La audacia, como bueno decía Danton, siempre a más audacia, siempre la audacia, ¿no? Que es una característica de la literatura que se ha perdido un poco, a mi juicio. Todo está muy apegado a esa realidad, se quiere pintar la realidad, ¿no? O dejar hablar ese yo tan chiquito que tenemos, ¿no? Entonces, un poco por espíritu de reacción, dije, vamos a hablar de estos y cuestionar, no lo otro. Bueno, la última es preguntarte, bueno, primero felicitarte también por este puente que has hecho siempre entre la literatura francesa y la literatura mexicana. Acaba, por ejemplo, de salir el libro de los textos completos de Artaud y en Sexto Piso, bueno, Sí. yo me maravillé porque no había No, eso un fue una ejemplar, impresión. una cosa así, digamos, ¿no? Ojalá todo el mundo lo comprara y se pudiera hacer Va a muchos salir libros. el segundo tomo, Sí, creo que en abril o mayo, allí, sí. que Y bueno, concierne México, ¿no? la última es preguntarte si el Sí. yo, ese yo chiquito que tú planteas para la literatura actual, es enemigo de la imaginación. No creo que habría que llegar a afirmar eso, no, Ujú. porque tenemos caso de yos, ¿cómo decir? Mucho más amplio. Es que todo depende de la mirada del escritor hacia su yo. O su yo es un punto de partida hacia cosas más grandes que este pequeño yo, que digo pequeño, ¿no? Y otros que, pues desgracia, se limitan a narrar tratando de ser lo más fiel a la realidad, a lo que son, pero no sé si eso es admirable, no lo sé. Hay algunos casos que sí, obviamente, cuando está hecho con talento, ¿no? Es que Bueno, tú hablas de Vila Matas, por ejemplo. Tú hablas de sí, Vila Matas, que sí, usa el yo todo el tiempo y es un escritor maravilloso, de digamos. un malabarista de Sí, la literatura para mí, pero yo siento que cada pregunta y cada respuesta que te tengo que dar descansa en depende del talento del claro. escritor. Es decir, no, para mí no hay regla general, no hay una teoría de la impostura que habría que ejercitar o implementar. No, todo eso sería lo contrario para mí de la libertad, ¿no? Y vaya, si la literatura es algo, es un campo abierto a la libertad, ¿no? Entonces, no lo quiero ni acotar ni enjuiciar, como Perfecto, decíamos, y lo dejo abierto perfecto. Invitamos a todos los lectores a leer este maravilloso libro editado por Bonilla, que supongo lo presentarás en Minería. no, lo presento en la librería Bonilla Ah, el 19 de febrero. Después perfecto. a la semana siguiente se hace una presentación en El Péndulo, la librería Ajá, Péndulo de Polanco, ajá. y nada me han dicho de De Minería. minería, no sé. Minería presento otro, que Ajá, es una traducción nada más que he hecho de un cuento de Jules Supervielle, que es La desconocida del Sena. Y ajá, es un cuento maravilloso, pero bueno, ajá. no es el tema de nuestra conversación de hoy, ¿no? La desconocida del Sena que mencionó Ana Clavel en su libro anterior, que no me acuerdo cómo se llama, Ya, que sonreía cuando se suicidaba, ¿no?
algo Bueno, así. hay muchas interpretaciones de si Mm. igual si esa máscara era realmente de la chica ahogada o si fue Oh, otra, pero fascinó a Louis Aragon, a Rilke sí, y otros que vieron la mascarilla, ¿no? perfecto. Bueno, un abrazo, ¿eh? Muchísimas Gracias, gracias. Mónica. Un abrazo enorme.